Gloria al Señor. Cada uno de ustedes tenga muy buenas noches. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite una vez más poder estar en este lugar y al mismo tiempo poderles dar una pequeña reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno y todos nosotros podamos entender lo que el Señor está hablando a la vida de su pueblo. Y para ello vamos a leer la Sagrada Escritura en el libro de Jueces, en su capítulo 6, desde su verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, dice su letra. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, como la mano de Madián los oprimía cada vez más. Los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Gloria al Señor. Así que podemos entender la palabra del Señor que dice la palabra del Señor que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos por 7 años, en las manos de los madianitas. Ya que sabemos que el pueblo de Israel siempre venían y comenzaban a pecar delante de los ojos de Jehová y los ejércitos. Acá sí vemos cuando el pueblo de Israel comenzó a pecar delante de nuestro Señor Jesucristo, que en ese tiempo era Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, veía cómo su pueblo pecaba delante de él. Pero a nuestro Dios le dolía en su corazón que su pueblo le diera la espalda, se apartara de nuestro Padre Celestial. A nuestro Dios siempre le dolió en su corazón cuando su pueblo se aparta delante de él. Como hoy en día podemos ver cuántos de nosotros nos apartamos de la verdad. Cuántos de nosotros decimos no es cierto, todo es mentira. Lo llevamos en broma. Pero cuando nos damos cuenta, profundamente meditamos y vemos que la palabra del Señor es real. Nuestro Dios nos está hablando de una manera muy especial para que cada uno de nosotros podamos entender lo que el Señor quiere para con su pueblo. Pero su pueblo no quiere entender. El pueblo de Jehová le ha dado la espalda. Triste y lamentable cuando el pueblo le da la espalda a Jehová y los ejércitos. Jehová, Él es un Dios grande, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Pero dice la palabra del Señor que los hijos de Israel de continuo pecaban delante de nuestro Dios y nuestro Dios los castigaba. Pero aún el pueblo, recibiendo castigo sobre castigo, no querían entender. Si leemos profundamente la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel cuando pecaba clamaban a Jehová, y Jehová de los ejércitos venía por misericordia, los libraba.
Pero el pueblo de Israel, ya después que se sentía fortalecido, que su enemigo ya no le atacaba, volvía nuevamente, volvía a pecar. Y así sucesivamente el pueblo de Israel pecaba delante de Jehová. Adoraban ídolos. Y eso era lo que a nuestro Dios le dolía en su corazón. Que el pueblo de Israel, cuando le daba la espalda a Jehová y los ejércitos, comenzaban a adorar cuantos nombres de dioses comenzaban a adorar. Y eso es lo que a nuestro Dios le ha dolido en su corazón. Que su pueblo se aparte de la verdad. Y cada uno de nosotros conocemos la verdad. Que nuestro Dios, dice la palabra del Señor, que Él es fuerte y celoso. Nuestro Dios es celoso cuando cada uno de nosotros hacemos lo que queremos. Queremos adorar lo que no está escrito en la palabra del Señor que tenemos que hacer. Dice la palabra del Señor, Jehová es celoso. Porque Él quiere que solo a Él lo adoremos. Pero el pueblo del Señor no quiere entender. Si vemos, amado hermano, en esta noche, Dios le bendiga a usted, querido amigo. Le deseamos bendiciones de lo alto, que por medio de esta palabra usted pueda llegar a entender y a comprender lo que nuestro Dios está hablando a la vida de su pueblo. Nuestro Dios todavía, por su grande amor y por su grande misericordia, le está hablando a su pueblo, pero es su pueblo que no quiere entender. Ahora, si vemos mayormente en esta semana, que para muchos es Semana Santa, que para muchos solo es un dicho, que es Semana Santa, pero si en verdad fuera una Semana Santa, todos aguardáramos ese temor a Jehová, como lo dice la palabra del Señor, que principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero esta no es Semana Santa, porque muchos, ¿qué es lo que pasa? Cuando dicen es Navidad, es Año Nuevo, Semana Santa, es cuando el pueblo más se está corrompiendo. Si nos damos cuenta, si usted se ha dado cuenta por las noticias, ¿qué estaban haciendo hoy muchas personas en la playa? Deleitándose, tomando, bebiendo, emborrachándose. Tenía que llegar el ejército a desalojarlos de ahí la playa para que se fueran de vuelta a sus hogares. El pueblo no quiere entender a la voz de Dios, ni quiere entender a la voz terrenal. El pueblo, sinceramente, quiere hacer lo que bien le parece. Pero la palabra del Señor en Jueces, en el libro de los Jueces, nos habla de una manera muy linda, de una manera muy especial, cómo su pueblo se ha rebelado con aquel que le dio el soplo de la vida. El pueblo de Israel se rebelaba delante de Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios se enojaba y le dolía en su corazón. Dice la palabra del Señor que su pueblo se rebelara contra él después de que él lo sacó del país, de la nación. Que podemos ver, Egipto era un lugar, un país, una nación que tenía esclavizada a la nación, al pueblo santo de Israel. Pero ¿qué sucede? Después de que de ahí lo sacó con señales, prodigios, cuántas maravillas, cuántas cosas hizo Jehová y los ejércitos para que pudiera salir el pueblo de Israel de las manos de Egipto. Si nos damos cuenta, los egipcios trataban re mal al pueblo de Israel porque ellos ahí eran esclavos, pero era una promesa que estaba desde antemano con nuestro padre Abraham, el padre de la fe, cuando nuestro Dios le dijo que su pueblo, que su descendencia iba a ser maltratada por 400 años en Egipto. Pero se pasaron más de 400 años, se pasaron 30 años más, porque el pueblo no clamaba su libertad.
El pueblo veía cuántos años llevaban de ser esclavos en este lugar, pero aún el pueblo de Israel no clamaba por su libertad. Hasta que el pueblo de Israel comenzó a clamar su libertad, entonces Jehová en los ejércitos los escuchó y tomó una decisión de ya libertarlos por manos de Moisés y Aarón. Nuestro Dios mostrándole a su pueblo que Él es Jehová de los ejércitos, pero aún su pueblo no quería entender. Muchos se rebelaban delante de nuestro Dios, como vemos acá. Dice la palabra del Señor, Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Por 7 años permitió nuestro Dios que su pueblo fuera afligido. Y el pueblo de Israel era congojado. Cuando el pueblo de Israel, dice la palabra, que tenía sus siembras, el pueblo, su enemigo, solo veía cuando el pueblo de Israel ya iba a cosechar. Venía su enemigo y arrebataba todo su fruto, le quitaba sus camellos, ovejas, asnos, todo lo que tenía el pueblo de Israel. Venía su enemigo y se lo quitaba, se lo llevaba todo. Dice la palabra del Señor que ayer era cuando el pueblo de Israel se hacía muy pobre, porque todo lo que tenía su enemigo venía y se lo quitaba, se lo llevaban todo. No le dejaban animales, no le dejaban el trigo, no le dejaban aceite, no le dejaban nada. Y el pueblo de Israel sufrió por 7 años. En esos 7 años tuvieron una experiencia grande. No es que Jehová los haya abandonado, sino que ellos, por sus pecados, por su maldad, por rebelarse delante de nuestro Dios los dejó por un momento solos para ver qué hacían, para ver hasta dónde llegaban, si podían invocar el nombre de Jehová o ellos peleaban por sus propias fuerzas. Pero el ser humano siempre todo lo quiere hacer por sus propias fuerzas. El ser humano no quiere darle la oportunidad a nuestro Dios para que sea nuestro Dios que se glorifique en nuestras vidas, para que así, con la ayuda de nuestro Dios, podamos salir adelante. Pero no, siempre el ser humano, todo el pueblo, siempre, ¿qué es lo que sucede? Siempre todo lo quiere hacer a sus maneras. Ellos no quieren que nadie les diga nada. El último verso del libro de Jueces 21-25 dice que cada quien hacía lo que quería, porque no había rey en ese entonces en el pueblo de Israel. Y ellos clamaban por un rey, pero como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero delante de los ojos de Jehová, todo lo que el pueblo de Israel hacía no estaba correcto, no estaba bien, porque el ser humano, cuando no tiene a nuestro Dios en su corazón, cree que todo lo que está haciendo está bien. Pero delante de los ojos de nuestro Dios, todo lo que hacemos, todo está mal. Querido y amado hermano, querido amigo, nosotros hemos llegado a meditar profundamente en la palabra, en la sagrada escritura que nuestro Dios ha dejado para que el ser humano vea y cambie su manera de vivir, de caminar. Si nos damos cuenta, acá lo podemos encontrar todo. Pero aún siendo un pueblo escogido, se rebeló contra nuestro Dios, le dio la espalda a nuestro Dios. Luego venía el enemigo y lo atacaban. ¿Y qué les quedaba? Solo tener ese sufrimiento, porque ellos se rebelaban contra Dios. Pero nuestro Dios, viendo su sufrimiento, nuestro Dios, yo sé que Él es amplio y grande en perdonar al ser humano,
Pero el ser humano no quiere entender. El ser humano todo lo quiere hacer por sus propias fuerzas. El ser humano cree que todo lo que hace está bien. El ser humano cree que con tomarse unas cuantas cervezas está haciendo un bien. Él dice que se siente feliz, se siente muy cabrón. Pero déjeme decirle que no es así. El ser humano dice tener cuánta cosa, hacer cuánto pecado, cuánta maldad. Cree el ser humano que está bien lo que está haciendo. Se siente fuerte, se siente como un hombre que valiera mucho. Pero el hombre llega a valer solo cuando tiene a nuestro Dios en su corazón. El ser humano vale mucho. Pero cuando el ser humano está apartado de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios, el enemigo viene y lo carga, lo mueve como que fuera un títere. Hace con él lo que quiere. Y el ser humano, sin darse cuenta, obedece a todo lo que el enemigo pone en su mente, pone en su corazón. Porque recuerde, querido amigo, la palabra del Señor dice que todo lo que habla nuestra boca es conforme todo lo que tenemos en nuestro corazón. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Nuestros labios se mueven conforme lo que hay en el corazón. Si en nuestro corazón hay maldad, solo maldad vamos a hablar. Pero si en nuestro corazón hay amor, hay un arrepentimiento, de eso vamos a hablar. Amado pueblo, amigos, usted que está viendo este video, esta pequeña reflexión, usted sabe muy bien lo que está escrito en la palabra. Y si no ha leído la palabra del Señor, le hago una invitación. Si usted tiene una Biblia a la mano, léala, porque ahí está todos los fundamentos de la palabra del Señor, lo que Dios quiere que el ser humano haga en esta vida. En esta vida no es solo por vivirla, solo así, no. Esta vida que Dios nos ha dado es algo maravilloso para que nosotros nos podamos deleitar delante de la presencia del Señor, para que nosotros le demos honra, le demos gloria, nosotros le alabemos, le cantemos, lo adoremos. Ese es el propósito con cual nuestro Dios nos dio el soplo de vida. Pero el ser humano siempre se ha revelado delante de nuestro Dios. Si vemos, el ser humano no quiere por primero obedecer a la ley de Jehová de los ejércitos. Aunque no estamos viviendo la ley, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero se da cuenta, acá en Guatemala dice el presidente, quédese en casa, el toque de queda. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Aunque no tenga nada que ir a hacer a la calle, siempre agarra para la calle. Si va de trabajar y le entró un poco la tarde, pues Dios conoce, Dios sabe. Pero el ser humano, aunque no esté trabajando, quiere andar en la calle, quiere salirse a deleitar. Dice un paseo por ahí, pero nada de paseos. No obedecemos a la palabra de Dios, ni obedecemos a las leyes terrenales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Usted se da cuenta todo lo que está pasando en estos tiempos. El tiempo que llevamos de estar con esta enfermedad, con este virus, el coronavirus, esta pandemia, el COVID-19. Usted se ha dado cuenta cuántos días llevamos y cuántos infectados hay. Y nos damos cuenta acá en Guatemala, gracias a Dios, somos pocos, pero aún el día de ayer ya subíamos a un 45% ya de infectados. Ahora, si nos damos cuenta, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que ahora encabeza con esta enfermedad, con este virus, ya tiene 500,000 de personas con el coronavirus. Démonos cuenta desde que comenzó este virus. Si nos damos cuenta de acá en unos cuantos meses, en un año o más tiempo, ¿qué va a ser del planeta?
Nuestro Dios nos está hablando de una y de otra manera. Pero el ser humano no quiere entender. Le damos la espalda a nuestro Dios. Dios quiere hacer una buena obra en la vida del ser humano, en todos los países, en todo el mundo. Pero el ser humano no quiere escuchar la voz de nuestro Dios. Porque el ser humano se está rebelando demasiado. Porque el ser humano quiere hacer todo lo que quiere. Si nos damos cuenta, en estos países muy grandes, donde el coronavirus ha venido afectando a miles de personas. Si nos damos cuenta, son estos países tan grandes que legalizaron el aborto, legalizaron que se case hombre con hombre, legalizaron que se case mujer con mujer. ¿Cuánta cosa han legalizado? Y estos países grandes están sufriendo todo ello porque le han querido quitar la vida a los bebecitos que no tienen culpa. Y por eso nuestro Dios ha tomado solo las personas mayores de edad para que puedan ser contagiados. Aún han habido algunos niños, pero por la gracia de Dios están con vida. Porque un niño no piensa, un niño no ha pecado como un grande. Un bebé, ¿qué pecado puede tener? Es cierto, David dijo que en el pecado fue formado, es cierto, pero un niño todavía no puede cometer un pecado como un grande. Por eso la gracia y la misericordia está con los niños. Si nos damos cuenta, solo personas ya mayores de edad, por ejemplo, 18 años en adelante, 25, 30, 40, 50, 60 años en adelante, están siendo afectados por esta enfermedad, por esta pandemia, el COVID-19. Nos damos cuenta, el coronavirus ha venido afectando muchos países. Y hoy muchos países muy afectados no hayan qué hacer. Se da cuenta que hoy que nuestro Dios está hablando por medio de este coronavirus, hoy muchos países, Guatemala como cuantos países muy grandes, muy poderosos terrenalmente, hoy se están arrepintiendo. Hoy cuántos doctores, cuántas enfermeras se ven por medio de los videos, por medio de las noticias, que están orando, están clamándole a nuestro Dios, se están arrepintiendo, están recibiendo a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, se están arrepintiendo de todos ellos. Todo doctor, todo enfermero se está poniendo en las manos de nuestro Dios. Y yo me alegro por ello. Porque si todos nos ponemos en las manos de nuestro Dios, nos arrepentimos de todo pecado, de todo lo que hemos hecho. Porque claro, todos hemos pecado. Yo he sido un pecador. Pero hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy venimos luchando, tratando de agradar a nuestro Dios. No somos perfectos, claro que no, porque con cualquier cosita pecamos, solo con ver ya hemos pecado. Si pensamos, nos imaginamos cuánta cosa pecamos, oímos cuánta cosa, solo con escuchar estamos pecando. Pero nosotros reconocemos que con todo ello pecamos delante de nuestro Dios. Y nosotros reconocemos nuestros pecados, por eso es de que a diario decimos, le oramos a nuestro Dios y le decimos, Señor, perdóname, perdóname, porque estoy seguro que he pecado delante de tu presencia. A veces sin darnos cuenta, hemos pecado delante de nuestro Dios. Solo con decir una mentira, hemos pecado delante de nuestro Dios. Y por esa mentira que hemos dicho, debemos de venir y reconciliarnos con nuestro Dios, para que sea el Señor quien nos perdone. El Señor se alegra, el Señor se siente feliz cuando el ser humano reconoce sus pecados, su rebelión. Pero si nos damos cuenta, hermanos, el pueblo de Israel, después de ver que ya no podían, todo lo que sembraban era para el enemigo. Se hacían cuevas en los montes, huían a los montes, a donde no querían irse a esconder por su enemigo. Pero porque sus maldades, sus pecados hacía que ellos tuvieran ese temor,
Pero si tan solo ellos siempre hubiesen tenido la confianza en nuestro Dios, no podía haber en su corazón ese temor, porque era una nación, ha sido una nación escogida por Dios, la nación santa de Israel, el pueblo de Israel. Pero después de que el pueblo de Israel veía que ya eran muy acongojados, ya el sufrimiento ya era muy grande, cuando ellos ya no podían, ellos se arrepentían. Pero sabe, cuando ellos se arrepentían, sabe que era lo que nuestro Dios les decía. Acá en estos 7 años de sufrimiento, cuando ellos dicen la palabra del Señor, que comenzaron a invocar el nombre de nuestro Dios, dice Jueces 6:6, dice: de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová los escuchó, porque ellos se arrepintieron de todo lo que ellos hacían. Y nuestro Dios, siendo un Dios grande, un Dios maravilloso, que escucha, atiende cuando el ser humano, cuando el pecador viene delante de él y se arrepiente, viene con un corazón quebrantado a pedirle perdón a nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, misericordioso, y se duele de todo lo que está viviendo el ser humano, de todo lo que está sufriendo. Y el Señor perdona al ser humano, porque así como Él es amor, también es fuego consumidor. Pero cuando venimos y nos arrepentimos delante de nuestro Dios, Él nos perdona, no importando qué color de pecado sea, qué color de pecado podamos tener. Para nuestro Dios, nada hay imposible. Él nos perdona de todo lo que hayamos hecho. Aún aquellas grandes personas, aún aquellos grandes asesinos, aquellos grandes pandilleros, cuántas cosas han hecho, cuántos pecados tan grandes que han cometido, asesinatos, han descuartizado a las personas, han hecho grandes maldades. Pero cuando ellos se arrepienten de corazón, nuestro Dios los perdona. Después estos grandes pandilleros llegan a ser grandes predicadores, grandes personas que van a llevar la palabra del Señor en muchos lugares. Después ellos van a testificar de dónde nuestro Dios los ha sacado. Querido amigo, usted que todavía no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, hoy medite profundamente en la palabra del Señor, que el Señor nos está hablando de diferentes maneras. Pero el ser humano ha endurecido su corazón. El ser humano no quiere nada con Dios. Ya tiempo no hay, estamos viviendo tiempos finales, porque la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, claramente le habló a sus discípulos, les dijo a los apóstoles, les habló de todas las señales que iban a haber antes de su venida. Los apóstoles le dijeron: Maestro, ¿y qué señal tendremos de tu venida? El maestro les dijo: habrán las señales, habrán guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrán terremotos en diferentes partes del mundo, habrán grandes pestes. Hoy estamos viviendo una peste, estamos viviendo el coronavirus, y todo ello está escrito en la palabra del Señor. Pero aparte de este coronavirus, esta peste que hoy está afectando a todo el mundo,
Al pasar todo ello, no sé en cuánto tiempo, después de ello viene algo peor. Y así sucesivamente nos viene algo peor y algo más duro, que aún el ser humano se va a arrepentir de haber nacido, porque el ser humano no quiere saber nada de nuestro Dios. Para el ser humano todo lo que hace, todo está bien, pero no es así. ¿Cuántos niños de 10 años, 12 años ya asesinando personas? Démonos cuenta. Y estos niños, al llegar a ser mayores de edad, ¿cómo va a ser su comportamiento? Jefes de pandillas, jefes de grandes maras. Pero nuestro Dios nos está hablando de diferentes maneras. Hace poco sucedió en varios países cuántos terremotos. Pero el ser humano no quiere entender. El ser humano todo lo ha tomado en broma. El ser humano no le ha prestado atención a la palabra de Dios. Triste y lamentable esta alma que no le ha prestado atención a la voz de Dios. Si no se arrepiente, va a sufrir demasiado. Le espera una condenación eterna al ser humano que no quiere arrepentirse. Yo no estoy condenando a nadie, sino solo estoy obedeciendo a la voz de nuestro Dios para poderle dar una pequeña reflexión, hablarles de la palabra de nuestro Dios, para que usted medite profundamente y tenga un arrepentimiento de corazón y busque del Señor. Que el Señor será amplio en perdonarle, no importando qué color de pecado tenga. Dice la palabra del Señor, cuando el ser humano no se quiere arrepentir, cuando el ser humano todo lo quiere hacer a su manera de vivir. La palabra del Señor al ser humano cuando está rebelde lo compara con un animalito. No es que yo lo quiera comparar, sino que la palabra de nuestro Dios así lo habla. La palabra de nuestro Dios dice: no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento. Y lo podemos ver en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Salmos 32 y en su verso 9, para que vea que la palabra del Señor así nos habla cuando no queremos prestar atención a su palabra. Dice la palabra de Dios, Salmos 32, 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Dese cuenta, hay que ponerle al ser humano un cabestro y un freno, como el caballo, como el mulo, para poderlo llevar. Si no se acerca a Jehová. Alguien que tenga caballos, burros, mulas, en ocasiones, como ellos no tienen entendimiento, dice la palabra de Dios, que ponerles un bozal, un cabezal, un freno, hasta un tapaojo le han puesto a los animales. ¿Cuántas cosas no le han puesto al animalito? Para que pueda caminar y aún así se echa. No quiere caminar. Y porque le pongan un cabestro, freno, tapaojos, no quiere. El ser humano no quiere. ¿Usted se ha dado cuenta? Los animalitos cuando los quieren llevar, ¿qué es lo que hacen? Se echan. Aunque los puyen, les peguen, no se quiere levantar.
Y en ocasiones así nos pasa a nosotros, como seres humanos. No queremos. Pero hoy que nuestro Dios nos está hablando, esta lectura de Jueces, su capítulo 6 es muy grande para poder hablar de todo ello, pero habla de grandezas de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que cuando ellos se arrepintieron, nuestro Dios los escuchó y tomó a un hombre llamado Gedeón, para que por medio de las manos de Gedeón el pueblo de Israel pudiera ganar una victoria contra sus enemigos. Pero antes que nuestro Dios les pudiera dar una victoria, después que ellos se arrepintieron y nuestro Dios vino pronto a su auxilio para poderlos libertar, librarlos de todo lo que sus enemigos les hacían, les pidió antes. El padre de Gedeón en ese pueblo tenían estatuas, tenían dioses ajenos. Y dice la palabra del Señor que nuestro Dios le pidió que destruyera todas esas aceras, todos esos ídolos, esos muñecos, que los destruyera por completo, para que pudiera nuestro Dios pelear a favor del pueblo de Israel. Vino Gedeón por temor a todo el pueblo y a su familia. Tomó unos cuantos hombres de noche, y de noche vino y destruyó estas estatuas, estos dioses ajenos, los destruyó. Y luego otro día, cuando se levantó todo el pueblo, veían destruida esta imagen de Dios ajeno, lo vieron destruido y se preguntaban quién iba hecho esto. Pero el pueblo habló y dijeron: fue Gedeón quien destruyó esto. Llegaron con el papá de Gedeón y le dijeron: mira, tu hijo destruyó nuestro Dios. Él tenía que ser castigado. Pero el padre de Gedeón le dijo al pueblo: si en verdad esta estatua que quitaron, que destruyeron, en verdad es un Dios, pues que pelee ese Dios por sí mismo, y no la gente va a pelear por ese Dios, por ese muñeco, no, sino que si en verdad es un Dios ese muñeco, pues que pelee, que se defienda. Eso fue lo que dijo el padre de Gedeón al pueblo. Pero como era orden de Jehová y los ejércitos que destruyeran sus dioses ajenos que tenían, porque la palabra claramente dice: no te harás imagen de lo que está arriba, no te harás acá abajo en la tierra, no te harás nada. Y este pueblo, Gedeón, destruyó todo ello, y luego Dios les dio una victoria tan grande porque obedecieron a la voz de Jehová. Se reunieron entre 3, 4 tribus, se reunieron 32,000 personas para ir a pelear. Su enemigo, ellos eran 32,000 personas y su enemigo era 132,000. Démonos cuenta, eran 100,000 más. Pero aún los 132,000 personas quedaron ahí para pelear con el pueblo de Israel. Pero nuestro Dios, conociendo el pensamiento y el corazón del ser humano, que después se iba a alabar él por sí mismo, si Dios les daba la victoria a estos 32,000 israelitas, les iba a dar la victoria. Jehová dijo: ellos van a decir, por nuestras manos lo hicimos todo. Nuestro Dios dijo: no, para que el pueblo de Israel no se alabe por sí mismo, son muchos. Pero ya cuando estaban hablando cómo ir a la guerra, se arrepintieron. 22,000 personas ya no quisieron ir a la guerra del pueblo de Israel. Ya se quedaron solo 10,000 personas con Gedeón. Ya no eran 32,000 personas las que iban a ir a pelear contra
132,000, no, ya eran solo 10,000, porque las 22,000 personas regresaron a sus casas y solo quedaron 10,000. Démonos cuenta, 10,000 personas para 132,000 personas. Es exagerado, es un número muy grande. Y aún nuestro Dios dijo, 10,000 todavía es mucho. Para que el pueblo de Israel no se alabe, no se enaltezca. 10,000 todavía son muchos. Pero nuestro Dios puso a prueba a esos 10,000. Le dijo a Gedeón, llévalos al río a beber agua. Y yo voy a ver de la manera que ellos van a beber agua. Y conforme ellos van a beber agua, así los voy a apartar. Démonos cuenta que aún nosotros hasta para tomar agua, si vamos con bastante sed y encontramos un río, a veces no queremos tomar agua con nuestras manos, sino que queremos hacer como el perrito. Y eso fue lo que sucedió. Le dijo Jehová, mira cómo van a tomar agua y yo los voy a apartar. Y es cierto, solo 300 personas de las 10,000 personas tomaron agua con sus manos, llevaron el agua con sus manos a sus labios, a sus bocas. Así tomaron agua 300 personas. Y el resto, las 9,700 personas se regresaron. Ahora usted medite profundamente porque la palabra del Señor lo habla. 300 personas hacerle frente a 132,000 personas. 300 personas son muy poquitas. Pero nuestro Dios dijo, con 300 personas yo les voy a dar la victoria porque el pueblo de Israel se ha arrepentido. Entonces nuestro Dios les dio la victoria a 300 personas. 300 personas derrotaron a 132,000 personas. Vea, tan bello que es nuestro Dios. Ya no fue por las manos de 300 personas derrotar a 132,000 personas, sino que ya fue la gracia, la misericordia de Dios, el poder de Dios que actuó en ese momento cuando estas personas fueron a la guerra. Mire, hermano, nuestro Dios ha sido un Dios fiel, un Dios grande, un Dios misericordioso, que dice la palabra del Señor que también se duele del castigo el ser humano. Cuando al ser humano le ha venido un castigo, está sufriendo el ser humano, a nuestro Dios le duele, dice la palabra. Pero nuestro Dios tiene que actuar de esa manera para que el ser humano entienda. Amigo, ya para cerrar esta pequeña meditación, le hablo a usted, amigo, hasta donde pueda llegar este video. Le invito a que usted lo pueda compartir para que esta palabra llegue muy lejos. Y usted compartiendo este video, así es como usted está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por muchos países, en muchos lugares de Guatemala. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que todavía no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, ¿cómo quiere venir a los pies de Cristo? ¿Por las buenas o por las malas? Ahorita que usted se encuentra sano, sana, ahorita que usted se encuentra fuerte, está bien de salud, ahorita es cuando usted tiene que tomar una decisión de su vida. Siempre le he dicho, piense en su alma. Esta carne, cierto, es polvo, y lo que fue creado del polvo, al polvo va a volver. Pero dentro de nosotros, siempre se lo he dicho, hay una alma, y esta alma es eterna, pero que sea eterna en el Señor y no eterna en el infierno. Amigo, usted que está escuchando esta palabra, ¿cómo quiere venir a los pies de Cristo? Hoy que está bien, tiene sus 5 sentidos, ¿cómo quiere venir a los pies de Cristo? Sin un brazo, sin
solo con un ojo, solo con una canilla, ya con sondas, en silla de ruedas, o va a estar toda la vida postrado en una cama. ¿Cómo quiere venir a los pies de Cristo? Así como está ahorita, que se encuentra bien de salud, todo está bien en su cuerpo. Así es como puede venir a los pies de Cristo, para que le aplauda a nuestro Dios, le cante a nuestro Dios, lleve esa palabra de bendición para muchas almas, para que le pueda hablar a su familiar, a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo. Ahorita que usted se puede movilizar, ahorita que usted puede, ahorita es cuando usted lo tiene que hacer, antes que sea demasiado tarde. Va a venir a los pies de Cristo cuando un su familiar ya haya pasado la presencia del Señor. Cuando un su hijo muera, ahí va a venir a los pies de Cristo. Cuando un su hermano muera, cuando sus padres terrenales mueran. ¿O qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está esperando para poder entregar su vida al Maestro? Déjeme decirle que la palabra del Señor nos habla de una manera muy linda, de una manera muy especial. Pero somos nosotros los que no queremos. Hoy que el Señor nos está ayudando a llevar esta palabra, hoy que andamos llevando esta palabra por las calles, andamos por diferentes lugares predicándoles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que usted nos puede ver por el Facebook, hoy usted nos puede ver por una página que está en el Facebook, hoy usted nos encuentra en el YouTube. La voz de Dios en las calles. Hoy llevamos esta palabra y estamos luchando por llevarla por diferentes medios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Hoy que usted tiene la oportunidad, hoy hágalo. No sabe usted, querido amigo, si el mañana no existe, y si existe el mañana, no sabe usted si usted va a amanecer con vida el día de mañana. ¿O está esperando ser contagiado por el coronavirus? Ya cuando usted que no aguanta la cabeza, ya cuando tenga fiebre, ya cuando siente que sus pulmones ya no le dan, su garganta, ya cuando siente que ya pasa la presencia del Señor, hasta ahí va a invocar el nombre del Señor arrepintiéndose. Oren por mí, hoy sí quiero esa palabra. Pero déjame decirle que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos hipócritas. Porque entonces ahí es cuando queremos, Señor, Señor. Triste y lamentable. Puede ser demasiado tarde. Pero nuestro Dios ha sido fiel para con su pueblo, que todavía nos escucha antes de morir. Cuando viene a nuestra vida un arrepentimiento, Él todavía nos perdona. Pero usted no sabe si va a tener esa oportunidad. Quizá en un accidente, no se lo deseamos, pero suceden los accidentes. En un accidente, y ya no le dio la oportunidad de decirle, Señor, perdóname, cuando sintió. Ya no le dio esa oportunidad de poderse arrepentir y poderle decir, Padre, perdóname, reconozco que soy pecador, perdóname. Ya no va a tener esa oportunidad. En un accidente es tan rápido que ahí mueren las personas. Pero hoy, querido amigo, hoy le he traído esta palabra a usted, hermano, que se siente débil. Tome esa fortaleza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ánimo a seguir luchando, a seguirle clamando al Señor, para que el Señor tenga misericordia siempre de nuestra bella Guatemala, y nuestra bella Guatemala muy pronto sea restaurada para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que a nivel de todo el mundo, Guatemala es la cuna del Evangelio. Pero falta usted, querido amigo, para que usted también entre a la cuna del Evangelio, que es Guatemala. Usted, hermano,
no se avergüence de llevar esta palabra, no se avergüence de compartir la palabra de nuestro Dios, no se avergüence de llevar este mensaje de salvación, porque déjame decirle a usted también, amado hermano, si usted se avergüenza de la palabra del Señor, si usted se avergüenza de nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres, la palabra del Señor dice que si nosotros nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él también se avergonzará de nosotros allá en el cielo. Él se avergonzará de nosotros delante de los ángeles de nuestro Dios, dice la palabra. Pero también hay algo bello, hay algo bonito. Dice que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él también nos va a confesar delante de los ángeles de su Padre. Mire qué bonito. No nos avergoncemos, que no nos dé vergüenza. No importa que nos llamen locos, que nos llamen aleluya. No importa, nosotros vamos a entregar tarde que temprano. Vamos a entregar nuestra cuenta. Cada quien va a entregar su cuenta. Mis hijos no van a entregar sus cuentas por mi culpa, ni yo voy a entregar por mis hijos, ni por mis padres, ni por mis hermanos. No, si mis hermanos no quieren recibir al Señor Jesucristo en su corazón, allá ellos van a entregar también sus cuentas. Si mis hijos, igual, ellos también. Mis padres, igual. Cada quien va a entregar sus cuentas delante del Señor Jesucristo. Así que esta palabra se las dejo en su corazón, esperando en el Señor que haya podido ser de bendición. Quizá hay palabras que se escuchan muy fuertes, pero si meditamos profundamente, son de gran bendición. Así que Dios me les bendiga, esperando en el Señor que tome conciencia y reciba esta palabra. Dios me les bendiga.